4, ¿no? Del curso de diseño UI UX. Listo, justamente en la sesión del día de hoy lo que vamos a ver es el tema de diseño de interacciones, ¿no? Ya justamente ya llegando casi a esa parte del diseño visual, que es a lo que generalmente se le hace referencia cuando se habla de diseño de experiencia, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. A ver, de mi momento, vamos a compartir la pantalla. Listo. Listo. Ok, ¿no? Recordemos, ¿no? Esto lo vimos en la primera sesión, los elementos de la experiencia de usuario, ¿cierto? Muy bien, entonces, si nos hemos dado cuenta, casi todo el curso está en base a estos elementos que están aquí, que los podemos apreciar. Básicamente, cuando hicimos lo que es la investigación de usuarios, lo que hicimos es el alcance, ¿no? Básicamente, la limitación, limitar lo que vamos a hacer. Bien, posteriormente a ello, lo que hicimos, eh, básicamente en la sesión anterior, en la sesión número 3, el tema de arquitectura de la información, básicamente hemos visto un poco de cómo podemos posicionar, ordenar los elementos, agrupar los elementos, ¿cierto? Y bueno, ya básicamente por decirlo así, ya estamos en esta sección de diseño, diseño visual, ya básicamente estamos. Y una introducción a ello es justamente este tema, que es diseño de interacciones, porque este tema de diseño de interacciones es importante cuando vamos a diseñar pantallas, ¿no? En este caso, webs, aplicaciones. Muy bien, listo. Ok, recordando esto desde la primera sesión que vimos. Muy bien, entonces ahora sí continuemos con la sesión como tal del día de hoy. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Básicamente la definición de diseño de interacción y los principios, algunos de los tantos principios que existen de diseño de interacciones. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué es el diseño de interacciones? ¿Ok? Básicamente es definir la estructura y comportamiento de los sistemas interactivos, ¿no? Entonces, si queremos quizás entenderlo un poco mejor, cuando nosotros vamos a tener, digamos, aquí una aplicación, una web. Muy bien, y aquí vamos a tener, por ejemplo, a ver, se me ocurre, ok, uy, ya, un formulario, ¿no? Un formulario donde el usuario va a completar sus datos, va a rellenar sus datos, ¿cierto? Y posteriormente a ello, uy, N cantidad de datos donde el usuario va a poder rellenar sus datos, ¿no? Y aquí va a haber botones, ¿no? Por ejemplo, aquí yo le pongo botón. Listo, ¿no? Básicamente, cuando el usuario, al momento de digitar los datos, al momento de ingresar, por ejemplo, aquí su nombre, su edad, fecha de nacimiento, ciudad, departamento, provincia, etcétera, etcétera. Cuando el usuario está digitando o presiona el mismo botón que vemos en esta pequeña interfaz, eh, básicamente ahí hay una interacción, ¿no? Y este tema de diseño de interacciones justamente se refiere a ello, que tenemos que diseñar estas interacciones como tal, que el usuario va a realizar con la aplicación, con la web. El diseño de interacciones está enfocado principalmente en lo que es productos digitales, ¿no? Como les comento, por eso webs, aplicaciones, software de escritorio, videojuegos, realidad aumentada, realidad virtual, etcétera, ¿ok? Está principalmente enfocado en esos temas del diseño de interacciones. Así es que es importante conocerlo porque justamente, ¿no? Este tema está entrelazado ya con el siguiente tema, el cual es el prototipado, ¿no? En el cual vamos a hacer prototipos. ¿Ya? Muy bien. Listo. Y vamos a empezar viendo los principios, ¿ok? Em, vamos a ver algunos principios y también vamos a ver el temita de los mockups, ¿ya? Una vez que vemos los principios, también vamos a ver un poquito el temita de mockups y con qué herramienta podríamos realizarlo, ¿ya? Muy bien. Listo, entonces, el primer principio que estamos viendo es el principio de
consistencia, ¿ok? El principio de consistencia, ¿a qué se refiere? Básicamente es, mm, a ver, por ejemplo, si nosotros tuviéramos lo siguiente, se me ocurre, ¿no? Una aplicación, esta es su pantalla uno, aquí voy a tener su pantalla 2 y aquí voy a tener su pantalla 3. Voy a tener tres pantallas, ¿ok? Tres pantallas, pantalla 3. Listo, y aquí hay una serie de elementos en nuestra aplicación. Y aquí, por ejemplo, nosotros hemos definido lo siguiente, un botón, ¿no? Aquí entonces yo le pongo botón, ¿no? Entonces, por ejemplo, guardar. Ok, guardar se me ocurre. Guardar. Listo. Si nosotros le hemos dado ya esta estructura al botón, es decir, porque cada elemento que nosotros vamos a poner en una interfaz va a tener ciertas características, un color, una altura, un ancho, el tipo de letra, ¿ok? Si nosotros hemos definido ya un botón, eh, esa misma estructura tiene que seguir en todas las demás pantallas, es decir, si yo aquí hago otro botón, tiene que seguir la misma estructura que yo ya había definido, que yo he definido para mi aplicación, para mi web, para etcétera, para el software, ¿no? ¿No? Y acá, por ejemplo, actualizar se me ocurre, ¿no? Etcétera. O sea, todos los botones tienen que ser justamente consistencia, el principio de consistencia, es decir, todos los elementos que son iguales o los mismos elementos tienen que estar hechos de la misma forma, ¿no? Aquí podría ser, se me ocurre, eliminar, ¿no? Eliminar, se me ocurre, sí. O que tienen que estar hechos bajo el mismo formato, no es que yo puedo cambiarlo, ¿no? Es decir, si yo aquí puse guardar, ¿ok? Guardar, y aquí a guardar, por ejemplo, guardar, actualizar y, por ejemplo, eliminar, se me da, ¿no? Se me ocurre que yo, por ejemplo, puedo poner aquí una X, un icono de X, ¿no? Como para darle más interacción, por decirlo así. Muy bien. Entonces, si es que esto es esto ya no es consistente. ¿Por qué? Porque en la primera pantalla está solo el texto, sin iconos, ¿ok? En la primera pantalla solo tengo texto, ¿ok? Texto sin icono, ¿no? El botón. Mejor así. Uy, uy, ya. Entonces, como estaba diciendo, tengo un botón, ¿ok? Tengo un botón con texto y sin iconos, ¿ok? En la segunda pantalla que tengo un botón, tengo un botón con texto y sin iconos, ¿ok? Pero ¿qué es lo que tengo en la tercera pantalla? Tengo un botón con texto y con iconos lo voy a poner, ¿no? Que solo tenemos un icono acá, ¿ok? Con iconos. Esto ya no es consistente, ¿ok? Justamente este principio de consistencia se refiere a que todos esos elementos que son similares tienen que estar hechos de la misma forma, ¿ok? Ahora, agregando a ello, por ejemplo, voy a abrir un pequeño archivito, un Word voy a abrir. Vamos a continuar acá, a ver, un momento, para que quizás aclarar un poquito mejor ello. Uy, listo, voy a abrir un pequeño. Listo, no, como les comentaba, por ejemplo, si mi botón tiene la estructura aquí que yo le pongo guardar, si yo a mi botón le he puesto con un estilo de negrita, ¿no? Un estilo de negrita. Si yo le he puesto un estilo de negrita a mi texto del botón guardar, otro botón, por ejemplo, actualizar, también tiene que estar en negrita. Pero si yo al texto de mi botón le pongo eliminar así sin negrita, esto ya no es consistente. ¿Por qué? Porque tengo que seguir los mismos estándares que yo he planteado. ¿Ok? A eso se refiere este primer principio. Hay que ser consistentes en base a lo que nosotros planteamos. ¿Ok? Listo. Ese es el primer principio, consistencia. Ok, el segundo principio lo podemos entender quizás de la siguiente forma. ¿Ok?
es básicamente, por ejemplo, como un videojuego podríamos entenderlo, me parece de la mejor manera. El principio de feedback, ¿no? Aquí lo voy a poner en el texto para que quede qué principio estamos viendo, ¿no? Aquí estamos viendo el principio del feedback, ¿no? Feedback en español es básicamente retroalimentación, ¿ok? En este principio de feedback. Muy bien. Entonces, imaginémonos que estamos jugando un videojuego, ¿no? Entonces aquí yo voy a hacer un pequeño mando, uy, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Aquí están sus botoncitos. Listo, ¿no? Aquí tiene sus botoncitos, ¿no? Y aquí tenemos la pantallita. No, imaginemos que es un jueguito de Mario Bros, ¿no? Aquí tenemos, y aquí está nuestro personaje. Listo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo presiono el botón, digamos, de saltar, ¿ok? Imaginemos que esto es el botón en este caso es el botón de saltar, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa cuando yo presiono el botón de saltar? Mi personaje salta, ¿cierto? O sea, hay una retroalimentación de que justamente yo al presionar ese botón de un mando físico, en este caso, yo recibo una retroalimentación por parte del videojuego en el cual mi personaje está realizando la acción que yo le indique. ¿Ok? Hay justamente ese feedback de que yo estoy, hay una respuesta a la acción que yo he realizado. Es eso a lo que se refiere, una respuesta a la acción que yo he realizado. Eso es el feedback. Ya con este jueguito. Otra forma en la cual podríamos entenderlo, quizás, ¿no? El feedback es, ok, los estados de los botones, ¿no? No es muy conocido este. Entonces yo tengo aquí un botón y aquí otro botón. Listo, ¿no? Botón. Uy, listo. No, imaginemos que son el mismo botón. Entonces, si yo paso, si yo presiono el mouse, o sea, hago un clic en este botón, por ejemplo, ¿no? Aquí yo hago un clic, ¿ok? Imaginemos aquí, hago un clic, ¿ya? Cuando yo hago un clic a este botón, el botón tiene que reaccionar, tiene que brindarme una retroalimentación, un feedback de que justamente lo he tocado, le he hecho clic al botón, entonces se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, el botón se podría pintar de color rosado, ¿no? Se pinta de color rosado porque justamente está reaccionando. Hay una retroalimentación por parte del elemento hacia mí y me está diciendo que, ok, has presionado el botón. Ok, a eso se refiere este principio, que hay una retroalimentación que el usuario sabe que cuando ha realizado una acción, hay una respuesta, ¿ok? A cada acción hay una respuesta, a cada acción hay una respuesta, podríamos resumirlo quizás un poco más, este principio del feedback. Muy bien, ¿ok? Listo, ok, hasta estos dos primeros principios me comentan, ¿se está comprendiendo? ¿Se está entendiendo? A ver, coménteme, o quizás hay alguna duda, consulta. Hasta estos dos primeros principios, el principio de consistencia y el principio de feedback. ¿Mm? A ver, me comentan, por favor, se está logrando comprender estos dos primeros principios que estamos viendo, el de consistencia y el siguiente principio que es de feedback. ¿Mm? Por el chatcito, quizás un likecito, ¿no? Ok, Elian nos comenta que sí. A ver, coméntenos por el chatcito. Ok, ok, nos comenta Sergio que no se comprendió muy bien el de feedback, ok, me comentan por ahí también que sí, sí se está entendiendo. Ok, no hay problema, voy a repetir nuevamente el principio de feedback. No hay problema, no hay problema. A ver, feedback, ya. A ver, con otro ejemplito vamos a hacerlo. Mm, ya, ok, listo. Entonces, digamos, tenemos el siguiente. Am, tenemos una lista de opciones, ¿no? Como una especie de menú. Ok, aquí yo le pongo opción 1, ok,
Aquí yo le pongo opción 2. Voy a tener una lista de opciones, ¿no? Una especie de menú podría ser. Opción 3, opción 4, opción 5. Ya imaginemos. Listo. ¿A qué se refiere este principio del feedback? Por ejemplo, si yo, en este caso, hago un tap, ¿no? Justamente. El, Cuando nosotros estamos interactuando con una pantalla táctil, ¿ok? Es básicamente, es una acción de tap, se le llama, ¿ya? La acción es un tap. Y cuando es, por ejemplo, a través del mouse, ¿ok? Mediante el mouse, es un clic, ¿ok? Es un clic. Listo. Si es una pantalla táctil, a esa interacción que hay entre el dedo y la pantalla se le llama tap, ¿ok? Ese término quizás lo van a escuchar bastante, tap, ¿ok? Y, y cuando estamos hablando cuando le hacemos clic, ¿no? Justamente ahorita, por ejemplo, yo utilizo un mouse y, y estoy haciendo clic, ¿ok? Eso se llama clic, ¿ya? Pero cuando es pantalla táctil es tap, 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 ¿ya? Cuando yo, por ejemplo, le hago un tap o un clic a alguna de estas opciones, se me ocurre, ¿no? A la opción 2, esta opción 2 se va a resaltar, es como que no, se va a poner como de un color en especial, o se va a oscurecer, o se va a esclarecer, eso ya depende de cada interfaz, ¿no? Pero va a haber algo que a mí me diga, de todas las 5 opciones, tú has seleccionado la 2. O sea, las aplicaciones, las webs, el software que nosotros vayamos a diseñar, tiene que tener ello, ¿no? Para que al usuario le brinde esa intención, ¿no? Que cada vez que él haga un clic, haga un tap a ese elemento, eh, el usuario sepa que ha seleccionado ese elemento y que no ha seleccionado otro. Porque si nosotros no le ponemos nada, y digamos yo le hago un clic a esta opción, a la opción 2, y no pasa nada, ¿no? Lo hemos diseñado sin nada y se ha desarrollado también así. Yo le hago clic y no pasa nada. Uy, 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 se me fue. Ok, ok, no, no hay problema, no hay problema. Lo hago nuevamente de manera rápida. Ok, no hay problema. Opción 1, opción 2, opción 3, opción 4, opción 5, opción 6 y opción 7. Listo, les estaba comentando, ¿no? Si yo no le agrego nada, es decir, yo le hago clic, no pasa nada, no veo que suceda nada, eh, le hago clic o le hago tap, el usuario no sabe qué opción ha seleccionado. Acá hay 7 opciones. O sea, tú puedes decir, selecciona la 2, pero ¿cómo estoy seguro que es la 2? Entonces, para ello está el principio del feedback, ¿no? Que cuando yo le hago un clic, le hago un tap a esta opción 2, algo le tiene que pasar, ¿no? Aunque sea cambiar el color del texto, ¿no? Que pase de O2 de color verde a O2 de color azul. Uy, ¿para saber qué? Que he seleccionado esta opción. ¿Ok? Tiene que darle al usuario esa retroalimentación, ese feedback. ¿Ok? Otro ejemplo, justamente, podría ser el siguiente, ¿no? Nosotros tenemos una aplicación y digamos, aquí nosotros tenemos, ¿no? Un formulario. Listo. Y aquí tenemos un botón que diga guardar, se me ocurre. Listo. Si nosotros le damos clic al botón guardar, ¿qué es lo que tiene que hacer la aplicación, por ejemplo? Tendría que mandarnos un mensaje, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo voy a poner acá. Uy, un mensaje, ¿no? Que aquí diga. Registros eh, guardados. Este es otro ejemplo de feedback. ¿Por qué? Porque al momento de dar clic guardar y si no pasa nada, yo no sé si se ha guardado de manera correcta o si hubo un error. No sé nada. Solo le da clic guardar, pero no sé qué ha pasado. Entonces, con el principio de feedback, ¿qué es? Que nosotros cuando existe una interacción, tenemos que darle ese feedback al usuario. ¿Ok? Esa interacción me refiero justamente a ese, al darle clic, ¿no? Al hacer un tap a algún elemento, tiene que darle al usuario alguna respuesta, ¿no? Y este es otro ejemplo, ¿no? Le doy clic a guardar
y me va a mostrar un mensaje, registros guardados, ¿no? O hubo un error, ¿no? Generalmente. Ok. Am, ok. Hay una web que me agrada justamente ahora a propósito de alertas. Ah, aquí está, el suite. Ok. Esta quizás nos vaya a ayudar a entender un poquito mejor. Uy, ya, bueno. A ver, a ver. Vamos a ver una. ¿No? Por ejemplo, este es como un mensaje que nos muestra, ¿no? Vamos a buscar un mensaje de confirmación, quizás. Ok. Mm, otro. Mm, listo, ¿no? Por ejemplo, cuando el usuario, digamos, le hace clic, ¿no? A este botón Try Me, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? Guardar, etcétera, ¿no? Si le doy clic a Save, me dice, se guardó con éxito. Save it, ¿ve? Se guardó con éxito. Esto es la retroalimentación que nosotros debemos realizar cuando interactuamos con alguna web, alguna aplicación, ¿no? Esa es la retroalimentación que deberíamos recibir. Saber que la acción, la interacción que hemos hecho se ha realizado de manera exitosa, ¿ya? Ok. En eso consiste el principio de feedback, ¿ya? Listo. Vamos ahora a los siguientes principios. Vamos a ver ahora el principio de... Aunque antes, ahora sí se comprendió mejor quizás este principio de feedback. Ujú. Perfecto, perfecto. Muy bien, Sergio. Excelente. Listo. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ver los siguientes dos principios, ¿ok? El principio de visibilidad y el principio de que sea predecible. Ya. El principio de visibilidad se refiere a que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos lo siguiente, tenemos una aplicación, tenemos nuestra aplicación, nuestra web, ¿no? Le vamos a poner de esta forma. Muy bien, listo, acá. Y aquí le vamos a poner posiblemente algunos textos, ¿no? Formularios, ¿no? Formularios, cajitas de texto, ¿no? Y aquí vamos a tener lo siguiente, vamos a tener un botón nuevamente, ¿ok? Aquí se me ocurre, acá, de enviar se me ocurre, ¿no? Listo, enviar. Listo, muy bien. Luego aquí dice, aquí igualmente vamos a tener más opciones. Y aquí vamos a poner otro botón que diga confirmar envío. Ok, confirma nada más. Ya, listo. ¿A qué se refiere el principio de visibilidad, ¿no? Que es justamente el que ahorita estamos viendo, visibilidad. Con este principio de visibilidad, nosotros tenemos que lograr que el usuario alcance, logre su objetivo. ¿Y cómo lo hacemos ello? Mostrándole de manera clara, de manera visible, em, eh, los elementos que son, que poseen interacción, ¿ok? Los elementos que poseen interacción generalmente son botones, ¿no? Iconos a veces. Por ejemplo, los formularios, las cajitas de texto, ¿no? En las que, por ejemplo, nosotros digitamos nuestro usuario, nuestra contraseña, se me ocurre. em, Generalmente solo es para que nosotros escribamos, no hacemos nada más, pero una interacción como tal es al momento de, por ejemplo, registrarse, iniciar sesión, guardar cambios, actualizar, eliminar, etcétera. Cualquier opción, por eso le he puesto aquí el botón enviar, ¿no? El usuario entonces ve la pantalla y rápidamente identifica que tiene el botón enviar, el cual le va a permitir realizar la acción que quiere, ¿no? Por ejemplo, aquí se me ocurre que el usuario pone, ¿no? Sus datos y los quiere enviar por correo, ¿ok? Una vez que el usuario le da clic a enviar, todo lo que él ha registrado aquí se va a enviar por correo. Entonces, el usuario sabe que en esta pantalla lo que él le escriba se va a enviar por correo. Entonces, para que él logre enviar el correo, tiene que ser de manera clara, de manera visible,
¿Cómo es que él lo va a lograr? Entonces, él va a ver el botón enviar, en este caso, y a través de ese botón él va a saber que va a realizar, va a cumplir ese objetivo que se ha planteado. ¿Y cuál es ese objetivo? El poder, en este caso, enviar el correo, ¿ok? Con los datos que él ha puesto ahí. Igualmente aquí, ¿no? El usuario va a tener datos, va a completarlo. Y con el botón confirmar va a estar seguro de que está confirmando la información y demás, ¿no? Con este principio, tenemos que al usuario indicarle de manera clara, visible, cuáles son los elementos que él puede interactuar. Porque, por ejemplo, un mal ejemplo sería lo siguiente. Vamos acá. Ok, digamos, yo voy a tener aquí nuevamente mi botón, que por ejemplo le voy a decir, guardar nada más. Listo. Y digamos aquí yo voy a tener mis cajitas de texto, ¿no? Donde yo voy a ingresar nombre, apellidos, dirección, etcétera. ¿Ok? Voy a ingresar datos. Si el usuario ve que las cajas de texto, ¿no? En los cuales ellos van a digitar, por ejemplo, su nombre, su contraseña, etcétera, son exactamente igual al guardar, le va a costar diferenciar. O sea, no es visible a simple vista y quizás le va a dificultar un poco, ¿ya? Entonces hay que darle al usuario lo más sencillo posible para que él vea y diga, ok, lo que quiero hacer lo voy a realizar a través de este elemento. Como les comento, generalmente son botones, ¿no? Una que otra ocasión sí va a poder cambiar quizás para algunas, eh, algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Ya. Ok, aunque aquí no tengo la opción. Ya. Ok, entonces, a ver, vamos a hacerlo. ¿Ya? Si yo tuviera mi aplicación, ¿ya? Aquí voy a poner un menú, aquí voy a poner app, y aquí voy a poner lo siguiente. Listo. Si ustedes tuvieran una aplicación así, así nada más, ¿no? Donde está la aplicación, aquí dice app, y aquí hay tres rayitas. ¿Qué es lo que ustedes harían? Si solo está así, aquí no hay nada, todo está en blanco. App es el nombre de la aplicación, ¿no? Y acá hay tres rayitas. Si hubiera eso, ¿qué es lo que ustedes harían si se encuentran una aplicación así? A ver, por el chatcito me comentan. ¿Qué es lo que ustedes harían si se encuentran con una aplicación así? A ver, me comentan, por favor. Ok, Juliana nos comenta que asume que es el menú. Ok, ok, entro al menú, me comenta Robert. Ana Lucía comenta presionar las tres rayitas. Elien García, ir al menú. Ok, ok. A ver, vamos los demás también. Am, ok, abrirlo para ver más opciones. Ujú. Exacto, ¿no? Sergio nos comenta, Elio Opciones también nos comenta, y es correcto, es exacto, ¿no? Y, y justamente ese principio de visibilidad, ¿no? Que solo tenemos lo siguiente, tenemos aquí la aplicación, aquí tenemos lo que es la app, el nombre, ¿no? De la aplicación, y aquí tenemos tres rayitas. ¿No? Tres rayitas. Y es correcto lo que me han comentado todos, ¿no? Justamente, nosotros interactuaríamos con qué elemento, con estas tres rayitas. ¿Por qué? Porque también ya estamos acostumbrados a que cuando nosotros vemos estas tres rayas en aplicaciones, ¿a qué nos referimos? ¿A qué se refiere? Es un menú, ¿no? Un menú de opciones, ¿no? Listo, ¿no? Y sabemos que cuando nosotros lo presionemos, eh, aquí nos va a aparecer posiblemente así, ¿no? Una lista de opciones, ¿no? Aquí, y aquí una X quizás. No sabemos que se va a abrir como una especie de una ventanita, ¿no? Se va a abrir, eso sabemos. ¿Por qué? Porque ya lo hemos experimentado con otras aplicaciones y tenemos esa referencia, ¿ok? Pero es justamente, si no hay nada, el único elemento interactivo sería un icono. ¿Por qué estas tres rayitas? Porque aquí no hay ningún texto.
es un icono, no es un botón, es un icono, pero es un icono que ya nosotros, por la experiencia previa que hemos tenido, sabemos que significa menú, menú de opciones, o también se le conoce como un menú de, uy, se le conoce como menú burger, ¿no? Menú burger. Menú burger, ¿no? Menú hamburguesa, ¿no? Así generalmente, ¿no? Por las tres rayitas, ¿no? Menú burger también se le conoce en inglés, ¿ok? Ya lo conocemos, ¿ok? Ya lo conocemos por las experiencias previas y que a simple vista, si nosotros queremos hacer algo, ok, esa es la única opción que tengo ahorita, entonces con ello lo hago. Entonces es visible a simple vista que hay una acción que tengo que realizar. Ya, entonces, como les comento, tenemos que darle al usuario esa facilidad, esa interacción que debe realizar algo de manera rápida, inmediata, para cumplir su objetivo, ¿no? Quizás en este caso su objetivo era poder dirigirse a otra pantalla, a otra interfaz, ¿no? Y para ello aquí quizás, ¿no? Aquí está la opción para irse a la interfaz 2, a la interfaz pantalla 3, interfaz pantalla 4, etcétera, ¿no? Listo, a eso se refiere. Ujú. Am, eso se refiere el de visibilidad. Ok, ¿a qué se refiere que sea predecible? Y el predecible está muy relacionado justamente a al ejemplito que acabamos de hacer. Si nosotros tenemos la aplicación, ¿no? Le pongo aquí app y aquí pongo las tres rayitas. En nuestra aplicación, uy, mejor de otro color. Uy, ok. Que nuestra aplicación sea predecible. ¿A qué se refiere que sea predecible? Justamente en este ejemplo, que nosotros sabemos antes de realizar la acción, porque eso es el ejemplo que hicimos también en ese momento, antes de realizar la acción, yo sé que cuando le hago clic aquí me va a mostrar opciones. Eso es predecible. Entonces, cuando nosotros realicemos una aplicación, una web y demás, em, esto de predecible también se refiere a que no reinventemos como tal la rueda, ¿no? Profesor, yo quiero hacer mi propio menú, ¿no? Y va a ser de este logo. ¿No? Si alguien ve ese logo, no va a entender a qué se refiere, ¿no? Las tres rayitas ya hacen referencia a que es menú, menú de opciones, ¿no? Y sabemos que ahí se va a desplegar una lista de opciones, ¿ok? Antes de realizar la acción. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando es predecible es que antes de que el usuario realice cualquier acción, él ya tiene que saber qué es lo que posiblemente va a pasar, ¿no? Igualmente, si aquí tuviéramos un botón, se me ocurre, un botón de registrar, ¿ok? Tengo un botón de registrar, se me ocurre, y aquí tengo lo siguiente, ¿no? Aquí yo tengo tu usuario, y aquí voy a tener tu contraseña, contraseña, listo. Si yo, en este caso, presiono el botón registrar, ¿ok? Si yo presiono el botón registrar, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, teniendo en cuenta ello, ¿no? Que acá hay una caja de texto que dice usuario y aquí otro contraseña, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo presione el botón registrar? A ver, por este escrito, coméntame, ¿qué es lo que ustedes consideran que va a pasar cuando presione ese botón registrar? Ujú. Ok, perfecto. Lo que nos comenta Sergio es justamente el principio eh, um, de feedback, ¿no? Justamente, es un claro ejemplo. Sí, es correcto, un mensaje de éxito, correcto. A ver, ¿qué más? A ver, los demás también. ¿Qué es lo que sucedería? Ujú. Cuando yo le dé clic a ese botón registrar, ¿qué es lo que sucedería? Ok, una notificación nos comenta, Juliana. Listo. Ujú. Pero ¿qué acción sucedería? ¿Ok? ¿Qué acción sucedería al momento de darle clic a registrar? ¿Qué acción es la que sucedería cuando le damos clic? Ok, Jenny nos comenta, se registra la información.
Ok, ajá. Ok, se registra Jonathan nos comenta el formulario. Mm, ya hay que especificarlo un poquito mejor, Jonathan, para poder entenderlo mejor. Se registra los datos y sale un mensaje de que los datos han sido registrados exitosamente, nos comenta Luis. Exacto. Se ingresa a otra pestaña, también nos comenta Juliana. Ok, ajá, listo, ¿no? Ajá, ajá. Y justamente, esas acciones que están comentando ustedes que ya son predecibles, es lo que tiene que ser nuestras aplicaciones, nuestras webs, ¿no? Justamente, al momento de registrar, se deben registrar los datos en este caso, ¿no? En una base de datos, ¿no? Se me ocurre, se debe guardar el usuario, la contraseña, debe aparecerte, vamos a poner, ¿no? Ok, vamos a ponerlo acá. En este caso, se registran los datos en una base de datos, ¿no? Ok, en una base de datos. ¿Qué más lo que sucedería? Lo que comentaron, ¿no? Una mensaje, notificación, ¿no? Mensaje, notificación de registro, un registro completo. ¿Qué más me comentaron? Ya, que se redirigiera a otra pantalla, ¿no? Que se nos envíe, ok, ok, que se navegue de manera automática a otra pantalla, ¿no? Listo. Entonces, estas son acciones que nosotros esperamos que sucedan cuando nosotros le damos clic a ese botón registrar. Entonces, cuando nosotros diseñemos nuestras aplicaciones, nuestras webs, tenemos que hacer ello, ¿no? Que justamente sucedan estas acciones que ya nosotros sabemos por defecto. No hay que reinventar la rueda ni nada por el estilo, sino continuar con ello. ¿Ya? Se navega de manera automática, que aparezca un mensaje de notificación de registro completo y que se haya registrado los datos en una base de datos, ¿no? Aunque esta es una parte ya más que nada de desarrollo, ¿ok? No es tanto en diseño, ¿ok? Esta parte es un poco más de desarrollo, pero al menos esta parte sí se tendría que diseñar, ¿no? Un mensaje de notificación, justamente cuando hagamos prototipos, se tendría que realizar ello. Y bueno, también una navegación automática, ¿no? Otra pantalla. Listo, ¿no? Esto sería en la parte de diseño, ¿no? Pero esto también va en la parte, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No es que por ser diseñadores y demás no hay que tener conocimiento de ello. Sí hay que tener ese conocimiento porque también nos va a ayudar bastante a entender, nos va a ayudar a entender de mejor manera justamente a las personas que van a desarrollar posteriormente lo que tú has diseñado, ¿no? Justamente es conocer a tu usuario que va a tomar la posta de lo que tú vas a realizar tu trabajo, ¿no? Tú realizaste este diseño y quizás el área de desarrollo o el desarrollador ya va a tomar lo que tú le has dado y va a continuar el trabajo hasta la construcción final del software, ¿no? Entonces, también tienes que conocer a tu usuario y también tienes que conocer a ese usuario, ¿no? No solo es tu usuario que va a interactuar con tu aplicación, con tu web, sino tu compañero de trabajo, ¿ok? Listo. Exacto, ¿no? Es justamente con cada acción que el usuario realice, hay algo ya predecible que nosotros intuitivamente ya sabemos que va a pasar. Intuitivamente ya sabemos que va a pasar. No, por ejemplo, al momento de ingresar por ejemplo, a ver, vamos a ver. Ujú. Por ejemplo, si yo aquí escribo, ¿no? Escribo en el chat, escribo mensaje. Y yo sé que si le doy clic. Ok, a ver, vamos, creo que sí, listo. Si yo le doy clic al botón, a este botón, ¿no? Que presiona, es es un icono, en este caso, un icono, bueno, como palomita lo conozco yo. No sé si es el nombre exacto, pero es icono que representa enviar, ¿no? Ya lo he visto en otras aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, en Telegram también. Si yo escribo mensaje y yo sé que le doy clic acá al botón, sé que se va a enviar un mensaje. O por ejemplo, sé que si yo escribo mensaje 2 y le doy enter, sé que también se va a enviar el mensaje. Entonces no solo funciona con... Entonces estoy viendo que yo ya sé, o sea, estoy prediciendo que cuando yo haga clic en este botón
o cuando yo presione Enter, va a suceder una acción. En este caso, ¿cuál es la acción? La acción es de que se envíe el mensaje, ¿no? En este caso, para que esté en la bandeja de la llamada, en la bandeja de mensajes de esta llamada, ¿ok? Entonces, yo ya estoy prediciendo qué es lo que va a suceder. Justamente es por experiencias previas que he tenido, sí, ¿no? Y que poco a poco he ido aprendiendo. Ujú. Listo. A eso se refiere lo que es que sea predecible, ¿no? Visible, que sea claro los elementos en la interfaz para que el usuario pueda completar su objetivo. Predecible, que yo sepa justamente antes de que suceda algo, qué es lo que va a suceder. Y eso, como les comento, se basa un poco también en las experiencias previas que el usuario ha tenido. Por eso es también importante conocer a sus usuarios. Por eso está la investigación de usuarios, porque ya también vas a conocer un poco a tu usuario. Y hay quizás en esa entrevista o en esa encuesta que le vas a enviar a tu usuario, eh, te va a comentar un poco de experiencias previas que él ha tenido quizás con otras webs, otras aplicaciones y demás y ya te da también la idea a ti para justamente poder plantear algo quizás similar a ellos, porque tu usuario ya tiene experiencia en base a ellos y no le va a costar tanto comprender o interactuar con lo que tú vas a construir, porque ya hay experiencia, ya está en su mente del usuario cómo es que funcionan algunas cosas. ¿Ok? Listo. Listo, ok. ¿Se han comprendido estos dos principios? El de visibilidad y el de que sea predecible. A ver, me comentan por el chatcito, ¿se está comprendiendo estos dos siguientes principios? Ok, a ver, Sergio nos comenta que sí. Ok, Ana también sí. Ok, también. Ok, perfecto. Perfecto. Ana, Jenny, Sergio también. Eileen, Eileen también. Ok, perfecto, perfecto. Gerson también nos comenta por ahí con un likecito. Ujú, perfecto, perfecto. Muy bien. Ujú, listo. Muy bien, entonces, y vamos a ver el quinto principio, ¿ok? Profesor, ¿son solo 5 principios que existen en el diseño de interacciones? No, hay más, ¿ok? Pero nosotros vamos a ver solo 5 para poder darnos como esta introducción al diseño de interacciones, ¿no? Y este quinto principio que vamos a ver ahora es que lo que nosotros vamos a diseñar, nuestras webs, nuestras aplicaciones y demás, comento web y aplicaciones más porque es lo que actualmente al menos es en lo que están más enfocados las empresas, ¿no? Quizás el tema de realidad virtual todavía no ha entrado con mucha fuerza en varias empresas, por eso es que no lo comento. ¿Ok? O realidad aumentada, ¿no? Generalmente las empresas se enfocan más en webs y aplicaciones, por eso es que lo comento más. Y bueno, que lo que nosotros vamos a construir sea fácil de aprender. Em, por ejemplo, yo pongo aquí tengo mis dos cajitas de texto y aquí mi botón, ¿no? Igualmente mi botón que diga acá, registrar. Entonces, si yo aquí tengo lo siguiente, ¿no? Igualmente aquí yo tengo correo y aquí yo tengo contraseña, se me ocurre. Listo, ¿no? Y aquí lo voy a poner, no, aquí estamos en el principio de fácil de aprender. Eh, en el principio de facilidad de aprendizaje, que sea fácil de aprender, se refiere a que en la primera ocasión que el usuario vea nuestra aplicación, nuestra web, lo puede entender casi a la perfección. Es decir que, ok, por ejemplo, el usuario ve esta interfaz, ¿no? Veo correo, contraseña y el botón registrar. Ok, entonces sé que la próxima vez que yo voy a volver a entrar a esta opción, voy a tener que ingresar mi correo, voy a tener que ingresar mi contraseña y voy a tener que darle clic a registrar. ¿Ya? Em, básicamente tenemos que hacer que em, a la primera vez, ¿ok? A la primera vez que el usuario interactúe con nuestra web o nuestra aplicación, lo comprenda. Y sí, sé que es imposible quizás a veces por la complejidad de webs, aplicaciones que nosotros vamos a diseñar, ¿no? Porque este es un ejemplo muy sencillo, porque hay webs mucho más grandes que te van a pedir en cantidad de datos que al usuario
se le puede dificultar un poco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que cuando diseñemos, la primera vez, ¿ok? Vamos a poner acá, uy, la primera vez, ¿ok? La primera, ok, la primera vez, el usuario aprenda al menos un 90% de cómo, de cómo funciona esa aplicación, esa web o esa interfaz, no sé si es una interfaz muy grande, ¿no? Es decir, si el usuario va a interactuar con varias o varias pantallas o varias, justamente varias pantallas o solo una pantalla, pero muy grande, esa primera vez que el usuario interactúe, la primera vez que lo vea, al menos tenemos que lograr que aprenda cómo funciona en un 90%. ¿Para qué? Para que la siguiente vez que el usuario ingrese, ya lo haga de mucha mejor manera, un 95% posiblemente, ¿no? Y así con la práctica, el usuario vaya aprendiendo cómo utilizar la web, la aplicación que nosotros hemos creado. ¿Ok? Tiene que ser de esa forma para que el usuario lo pueda realizar de la mejor manera, en este caso, no se complique tanto. Y justamente aquí nosotros cuando diseñamos tenemos que tener en cuenta ello, que tiene que ser algo fácil para el usuario. Tenemos que hacerlo lo más sencillo posible al usuario. Tenemos que construir la aplicación, la web, lo más sencillo posible para que el usuario lo pueda utilizar. ¿Ok? Por ejemplo, uy, bueno, y justamente aquí en la facilidad de aprendizaje, bueno, en sí casi en todos los principios, pero quizás aquí en facilidad de aprendizaje se nota un poco más lo siguiente, que nosotros, ok, vamos acá a poner la de diseñador, ¿no? Somos nosotros, somos los diseñadores que hemos hecho, ¿no? Ok, tenemos el otro lado que son los usuarios, ok, y en el medio, ¿no? Tenemos el sistema, ¿no? Sistema, el software, ¿no? Como queramos llamarlo, ¿no? Software, quizás, ¿no? Que esto incluye web, aplicaciones y demás. Generalmente cuando nosotros estamos diseñando, ¿qué es lo que sucede? Entra mucho en juego para los diseñadores el tema de, uy, no, con otro, el tema de modelo conceptual, ¿ok? Y es hacerlo en base a mi experiencia previa, ¿no? Y justamente esto a veces inclusive lo sesga la investigación que debemos realizar. Y no tenemos por qué sesgar la investigación, ¿ya? De usuario que ya hemos hecho previamente. A veces porque creemos, ¿no? El usuario lo va a hacer así, así, así. eh, lo creamos, ¿no? La aplicación, la web, lo hacemos pensando que el usuario lo va a utilizar de esa forma. Pero a veces no se tiene en cuenta y sí o sí se tiene que tener en cuenta. Y esto hay que tenerlo claro inclusive desde la investigación de usuario. Hay que tener en cuenta los modelos mentales que van a tener, ¿ok? El modelo mental. Los usuarios tienen modelos mentales de cómo se utiliza algo, ¿no? Y justamente a través de ese modelo mental es que les va a facilitar, les va a ser mucho más fácil aprender a cómo utilizar tu web, tu aplicación. Por eso es que hay que entender ese modelo mental y cómo se entiende justamente en la investigación, ¿ya? Eh, y justamente esta facilidad de aprendizaje también es muy importante porque esto va a evitar una de las grandes dificultades que tienen las empresas, que son los cuellos de botella, ¿no? Justamente, a ver, vamos a ver si les comento un pequeño casito, justamente, del temita de facilidad de aprendizaje, ¿no? Facilidad de aprendizaje, ¿no? Era una entidad, justamente, bueno, ellos utilizaban un software de escritorio, y este problema de facilidad de aprendizaje y de no seguir los principios de diseño, se ve más que nada quizás en esos software de escritorio antiguos. Y básicamente era un software algo así. A ver, vamos a intentar, voy a intentar replicarlo. Era algo así, ¿no? Ta, 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 ta. Y acá, uno, dos, tres, cuatro.
5, 6, 7, 8. Ok, y dentro había lo siguiente. Ok, eso me pasé. Ah, ah. Ok, todas estas capitas de color azul son entradas de texto, ¿no? Donde el usuario va a digitar diversas opciones. Su nombre, su apellido, quizás su sueldo y demás, ¿no? Y por aquí, si no me recuerdo, aquí estaban. Y lo de verde son botones, ¿ya? Lo azul es básicamente cajitas de texto donde el usuario va a digitar algo y estos de acá son botones, ¿no? Que realizaban diversas acciones. Pero aquí me refiero con lo siguiente, ¿no? Con lo que aquí hice, quizás no se nota mucho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Eran como pestañitas, ¿no? Lo entendamos pestañitas así como los navegadores, ¿no? Que nosotros interactuamos. El usuario tenía que hacer interactuar primero en la pestañita uno, luego en la 2, luego en la 3, luego en la 4, luego en la 5, luego en la 6, luego en la 7, luego en la 8. Cuando llegaba a la pestañita número 8 y le daba clic a guardar, en ocasiones había error. ¿Y qué pasaba? Tenía que volver a pestañas anteriores para verificar dónde estuvo el error y tenía que buscarlo. Si nos damos cuenta, esto no es un formulario, se les llama esto, no es un formulario tan sencillo, tiene muchas opciones. Y justamente, ¿cuál era lo mal diseñado? Que tenía que esperar, el usuario tenía que rellenar ocho, en este caso, ocho pestañitas muy similares, todos eran muy similares a esta, porque tenían N cantidad de campos. Ocho pestañitas, llegar aquí y recién guardarlo. Y si había un error, tenía que volver a revisar quizás desde la uno porque posiblemente había errores. Esto está mal diseñado y justamente esto no les presentaba como una dificultad a los usuarios, ¿no? Y muchos no se les dificultaba el poder aprender, ¿no? Justamente porque era un software de escritorio muy grande, en este caso, esta opción nada más, que tenía ocho pestañitas y se les complicaba bastante, ¿no? Y esto que generaba cuellos de botella. ¿Qué significa esto de cuellos de botella en las empresas? Que justamente es una parte del proceso que se demora bastante y genera que se acumule trabajo y no permite avanzar a las empresas. Entonces, solo esta pantallita generaba yo. O sea, solo esta pantallita generaba ese cuello de botella a una empresa. Justamente porque sus trabajadores, los usuarios que utilizaban esto no tenían en cuenta, no, sus usuarios se les complicaba el poder entender bien todo el proceso y llegar hasta la pestañita 8 y rellenar de manera correcta todo, porque son demasiadas opciones, ¿ok? Entonces, esto como tal está mal diseñado. Bueno, después se les hizo una propuesta de mejora y ya se mejoró de esto algo un poquito más reducido, ¿no? Obviamente esto era parte de su core del negocio, ¿no? El core del negocio es básicamente algo, es como esta columna vertebral que tienen los negocios, ¿no? Y era un poco complicado rehacer todo ello, ¿no? Pero se les planteó una alternativa de solución en esta ocasión. Eh, y bueno, básicamente esto estaba mal diseñado, les costaba a los usuarios, había un cuello de botella, lo cual también significaba pérdidas económicas a la empresa. ¿No? Por una pantallita que digamos que estaba mal diseñada, ¿no? Una pantalla mal diseñada eh, le puede provocar pérdidas a la empresa. Les comento, esto es un cuello de botella les generaba. Y justamente, como fue hecha, no tomaron en cuenta en ningún momento al usuario y de frente se pasaron a desarrollar. De frente se pasaron al desarrollo. Fue un desarrollo, me comentaron que fue un desarrollo aproximadamente de un año, porque era una opción grande. Grande era una opción y lo hizo solo una persona, todavía me contaron. Eh, y, y, y teniendo ello les ha generado un cuello de botella, ¿no? Inclusive los mismos desarrolladores después me comentaron que no les gustaba, por decirlo así, hacer mejoras en esta opción, porque era muy complicado inclusive hasta ello, para ellos, ¿no? Entonces,
hay que tener en cuenta que esto es un ejemplo de algo mal diseñado, ¿ya? Y cuando hacemos facilidad de aprendizaje, tenemos que hacer que el usuario rápidamente aprenda para evitar justamente estos casos de cuellos de botella, ¿ya? Y que los usuarios se les dificulte después el poder utilizar lo que nosotros vamos a construir, una aplicación, una web. Tienen que, como les digo, a la primera, si quiere un 90% ya tienen que saber eh, navegar a través de toda nuestra aplicación, de toda nuestra web o de toda nuestra pantalla, si es que es una muy grande como esta, ¿no? Eh, entonces, tenemos que hacer que el usuario lo aprenda lo más rápido posible. Para ello tenemos que hacer lo más sencillo posible nuestra aplicación, nuestra web, ¿no? Listo, y en eso consiste facilidad de aprendizaje, que es algo sencillo, rápido de aprender por el usuario. ¿Ok? Listo, me comenta. Entonces, mi pregunta, ¿se ha comprendido hasta este punto los 5 principios? ¿No? Como les comento, son estos 5 principios que nosotros vamos a ver al menos, que nos van a servir ¿para qué? Para diseñar las interfaces, ¿no? Ya la siguiente sesión, ya que vamos a hacer prototipos ya. ¿No? Nos van a servir un poquito para tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a veces quizás en nuestro subconsciente no nos damos cuenta que tenemos que tener en cuenta estos principios, ¿no? Que sea fácil de aprender. Es decir, otra analogía que le puedo hacer a fácil de aprender es no le hagas pensar al usuario, no le hagas pensar. Si le haces pensar, le va a tomar tiempo pensar y justamente el que le tome tiempo va a hacer que le tome más tiempo, que le tome tiempo a tu usuario pensar, va a hacer que se demore más al utilizar tu aplicación, tu web. ¿Mm? Listo. A ver, me comentas, ¿se ha comprendido hasta este punto el de facilidad de aprender, la visibilidad, que sea predecible, que sea consistente, tenga feedback? Ajá, ¿se han comprendido los 5 principios o hay algún principio que, profesor, no me quedó muy claro? Esto es normal, lo podemos volver a repetir. Ujú. Ok, nos comenta que está claro. Ajá, a ver, comenten, ¿no? Está claro, sí, profesor. A ver, comenten. Ujú. Esto de acá lo voy a cerrar. Cuando sales, si eres un robot, se aplica los principios. Ya, el CAPTCHA, ¿no? ¿A eso te refieres, Sergio? Donde dice, ¿no? Selecciona los perritos, ¿no se me ocurre? ¿A eso te refieres? Ya. Sí, no, porque justamente cuando tú seleccionas, a ver, vamos a ver algún ejemplito de CAPTCHA quizás hay por acá. Mm, mm, CAPTCHA y aquí está. Listo. Ok, vamos a abrir la imagen. Uy, yo creo que está. Ya. No, por ejemplo, cuando nosotros tenemos esta CAPTCHA, ¿no? Que justamente aquí nos dice, selecciona todas las imágenes donde hay botes. Entonces, por ejemplo, un principio que aquí se aplica es el de feedback. ¿Por qué? Porque cada vez que seleccionemos, aquí se pone como un checkcito, ¿no? Seleccionaste esta opción, checkcito. Seleccionaste esta opción, checkcito, 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 ¿no? Esa es eso es feedback, el principio de feedback. Otro, solo hay un botón que nos dice verificar en este caso, ¿no? Es básicamente el objetivo. ¿Qué objetivo tengo? De comprobar que no soy un robot, ¿no? Ese es el principio de qué? De visibilidad, ¿no? Recordemos que es el objetivo de yo saber que no soy un robot. A ver, ¿qué principio más? Bueno, es predecible. Sabemos que al seleccionar las imágenes correctas, vamos a poder continuar con la navegación de la web, ¿no? Pero vamos a ver qué principio nos está faltando. A ver. Ah, uy, ya, visibilidad. Ok, el botón grande es predecible. Sabemos que al momento de seleccionar lo correcto, ya vamos a poder continuar. Acá creo que me faltó uno. El feedback, al momento de dar check, los checkcitos, selecciona las imágenes hay como un check. Consistencia. También hay consistencia. Las imágenes todas tienen un mismo formato, ¿no? Es una grilla, ¿no? Es como cuadraditos, ¿no? Imagen uno, 2, 3, tal, 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 ¿no? Y aquí también está la ruedita que nos sirve cargar nuevas imágenes, ¿no?
Ok, eso es consistencia, tenemos feedback, visibilidad, es predecible, ¿es fácil de aprender? Sí, ¿no? Pues aquí nos brinda la instrucción y siempre que interactuamos con webs que tengan esta opción, ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y es fácil de aprender, ¿no? Porque generalmente las instrucciones que nos brindan acá son sencillas, ¿no? Selecciona todas las escaleras, selecciona los puentes, ¿no? Selecciona los botes, los carros, etcétera. Es sencillo de aprender, hay una facilidad de aprendizaje, ¿no? Sí, ¿no? Aquí se está aplicando justamente todos esos principios. Ujú, sí, sí se puede aplicar. Ujú, listo, ok. Hasta este punto, ¿hay alguna duda entonces sobre el tema de los 5 principios? Y en sí, en general, sobre diseño de interacción, ¿no? Diseño de interacción con sus principios, ¿o está todo claro? A ver, coméntenme, coméntenme. Ujú, para saber que se ha comprendido, quizás si hay algún principio para volver a explicarlo, quizás el profesor no se entendió bien. Ujú, ujú. A ver, los que me había comentado, Sergio me había comentado que sí, Eileen también, Briseida también. Ajá, Sergio también nos comenta todo claro. Nuevamente Sergio. Ok, claro, perfecto, perfecto. Listo. Ok, entonces me parece que así se está comprendiendo. Vamos a continuar ahora. ¿Cómo? Vamos a utilizar una herramienta para hacer mockups, ¿ya? Que nos va a servir un poquito también ya para el temita y que también está relacionado con el diseño de interacciones, ¿no? No justamente porque ya nos estamos acercando a ese punto de hacer los prototipos. Entonces, vamos a utilizar en este caso, existen N cantidad de opciones, ¿ya? Yo voy a utilizar una opción web que es draw.io, ¿ok? Ujú. A ver, se está demorando un poquito. A ver, vamos nuevamente, sí, no, draw.io. A ver, vamos bien eso aquí. A ver, ¿por qué se está demorando? Ya. Ok, a ver, lo voy a usar desde otro navegador. Me parece que con este navegador hay un problemita. A ver, denme un momentito. Y les voy a compartir también el enlace, no se preocupen. Pero quiero probarlo desde otro navegador para verificar que esté funcionando bien. Ujú, es una herramienta gratuita y en línea, la cual permite. Listo, esta sí me permite. Listo, les voy a compartir igual el enlace si es que gustan también utilizarla. ¿No? Vamos a ver, voy a cerrar esto y voy a cerrar esto también. Listo. Toda la pantalla. Listo. ¿Ok? ¿Algún problema con mi navegador de Vera? Listo, ¿no? Una vez que ingresemos a esa opción, bueno, en este caso estoy utilizando el navegador Edge. Con el navegador Opera tuve un inconveniente, como lo pudieron apreciar, pero con el Edge sí está funcionando de manera normal. Ok, y algo que me gusta de esta herramienta es que es en línea y bueno, también podemos guardar los diagramas que vamos a realizar, ya sea en Google Drive, OneDrive, en nuestro dispositivo, en Dropbox, en GitHub, y GitLab. Quizás para aquellos que no hayan escuchado sobre estas herramientas, son herramientas de control de versiones. Se utiliza bastante en lo que es el desarrollo de software, ¿no? GitHub y GitLab. ¿No? Tenemos en cualquiera de estas opciones. Si seleccionamos alguna de estas opciones, tenemos que sí o sí registrarnos, nos va a pedir ciertos datos, ¿no? Yo no voy a decir, yo voy a seleccionar la opción decidir más tarde, ¿eh? Aquí está, decidir más tarde. Yo voy a darle clic a esa opción y se me abre una especie de pizarra virtual, ¿no? Muy similar al Miro, al Mural que quizás ustedes conozcan, o al Jamboard de Google, ¿no? Quizás el más conocido. Y aquí yo puedo realizar N cantidad de diagramas, N cantidad de diagramas, ¿ya? En este caso, como les comentaba, vamos a ver, antes de ello, antes de hacer los diagramas, ah, eh, la relación que habíamos visto entre lo anterior. Aquí yo tengo Sketch,
¿ok? Lo que vimos la sesión pasada. Aquí yo tengo un wireframe. Aquí yo tengo un backup. Un backup. Y aquí finalmente yo voy a tener que mi prototipo. Ya. Algo que hay que tener en cuenta porque estos términos nos los vamos a encontrar y a veces hay la confusión también de que son lo mismo. Ya hay ocasiones en que se dice que estos son lo mismo, en especial entre wireframe y markup, pero hay diferencia, ¿ya? Esto son también prototipos, ¿ok? A todos estos se les llama prototipos, pero el sketch y el wireframe son prototipos de ¿qué? De baja fidelidad, ¿ok? Prototipos de baja fidelidad. El mockup también es un prototipo de mediana fidelidad. Ok, y es mediana fidelidad. Y bueno, el prototipo como tal es un prototipo justamente, pero ya de alta fidelidad, ¿no? Esto ya se le conoce como alta fidelidad. El prototipo como tal es alta fidelidad. Ok, porque entre más nos acerquemos a realizar un prototipo funcional como tal, más, mm, más acciones le vamos a hacer, más cosas le vamos a hacer, es decir, le vamos a poner ya colores, imágenes, texto, interacciones, que justamente es lo que hemos visto, eh, animaciones y demás, ¿no? Eso ya entra aquí en alta fidelidad. En este caso, lo que nosotros hemos visto hasta la sesión pasada es Sketch y Wireframes, que era de baja fidelidad, que como les comentaba, lo podrían hacer en papel nada más. El Sketch, el Wireframe, sí, quizás si ustedes conocen alguna herramienta, lo pueden utilizar. Existen una cantidad de herramientas en el mercado, ¿no? Justamente recuerdo que uno de sus compañeros comentó el InDesign, y lo pueden utilizar, también podrían utilizar Adobe XD, Figma, eh, Pencil, Azure también me parece que sigue aún en vigencia. Eh, hay una cantidad de herramientas que existen en el mercado. ¿Ok? Eh, mediana fidelidad igualmente en un Mockup. Quizás ya también entre wireframe, Mockup y prototipos es que ya se hace un poquito más, el trabajo ya es un poco más digital, ¿no? Se tiene que usar herramientas ya digitales para poder realizarlo cada uno. Entonces, lo que ahorita vamos a hacer un pequeño mockup también ya para verlo, ¿no? Para ver cómo hacerlo, en este caso con draw.io, ¿ya? Listo, entonces la diferencia entre sketch, wireframe, mockup y prototipo, por decirlo así, ¿ya? Y aquí me voy a dirigir a la opción, ¿ok? Porque si es la primera vez que ingresamos puede ser un poco intimidante, ¿no? Esta web. Entonces me voy a dirigir a la opción que dice aquí buscar formas, aquí la tenemos, y voy a escribir lo siguiente, Mac ¿ok? Mac Le doy Enter, y me va a cargar opciones predeterminadas para yo crear mi Mac Ok, yo voy a seleccionar en este caso Window, ¿no? Que está aquí. Selecciono y me crea una ventanita, ¿no? Aquí la podemos ver. Ok, si yo presiono Control y la ruedita del ratón lo muevo hacia arriba, me acerco. Ruedita del ratón hacia atrás, me alejo, ¿no? Si es que gustan ahí. Me acerco, me alejo. Puedo seleccionarlo y arrastrarlo, ¿no? Para quizás ponerlo en una ubicación que yo quiera. Listo. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo poner lo siguiente. Ya, botón, ¿ok? Voy a escribir ahora button en inglés. Como esta es una web en inglés, lo recomendable es buscarlo en inglés, ¿ok? Button. Y vamos a buscar, a ver. Okay, acá hay varias opciones de botones. Ok, yo voy a seleccionar este que dice Button Primary. Lo voy a seleccionar. Y este es un botón, ¿no? Y aquí lo voy a poner, por ejemplo, guardar. Listo, ¿no? Ahora voy a buscar lo que es los fields, los campos de texto, ¿no? Field. Enter. Vamos a buscar. Y voy a arrastrarlo, ¿no? Lo selecciono y lo puedo arrastrar acá. Listo. Entonces ya tengo, ¿no?
y tengo mi, y aquí tengo su texto, ¿no? Aquí, por ejemplo, le voy a decir nombre. Y aquí, ¿no? Juan Pérez, se me ocurre. Juan Pérez, ¿no? Y aquí tengo el botón guardar. Entonces, si nosotros hacemos lo siguiente, publico, y aquí yo le doy enviar. Uy, 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 listo, y aquí yo le doy enviar. Ok, teniendo en cuenta esto, estas dos batallitas que tenemos aquí, mi consulta viene de la siguiente forma. ¿Qué principio podemos evidenciar aquí de los principios de diseño de interacción que hemos visto? ¿Qué principio o principios podemos evidenciar aquí? En esto nada más. Ah, por esta cita me comentan qué principio o principios podemos visualizar ahí. Ok, Catherine nos comenta consistencia. Ok, visibilidad. Ok, ok, correcto. Juliana nos comenta. A ver, todos hay que participar. ¿Qué principios podemos evidenciar aquí nada más? Consistencia, visibilidad, nos comenta Eileen. A ver, participando. Ujú, exacto, ¿no? Tenemos consistencia, justamente, el botón están de la misma forma, ¿no? Hay el mismo texto, no le he agregado nada extra. Botón en la pantalla uno es igual a botón en la pantalla 2, ¿no? El texto obviamente va a cambiar porque no va a ser el mismo texto, ¿no? Puede cambiar. Listo. Eso es consistencia. A ver, veamos la diapositiva, justamente. A ver, vamos a ver uno por uno. Ok, ok, correcto, consistencia. En este caso, feedback no hay, exacto. Visibilidad, sí, exacto, ¿no? El usuario inmediatamente ve la interfaz y sabe, aquí tengo que escribir mi nombre y cuando le doy clic a enviar, se va a enviar a tal destino y cuando le doy clic a guardar, se va a guardar en tal lugar. ¿Ok? También es predecible. ¿Por qué? Porque el usuario sabe que cuando le dé clic acá a guardar, por ejemplo, ¿no? Sus datos se van a guardar para un sorteo, se me ocurre, ¿no? Un sorteo con Philip Chujoy, se me ocurre, ¿no? Se le va a guardar y ya, para que pueda participar en el sorteo. Eh, y fácil de aprender también, ¿no? Porque solo es en este caso un formulario con un campo de texto y no hay más. Es sencillo, rápido para que el usuario aprenda, ¿no? Entonces aquí podemos evidenciar hasta 4 principios de diseño. Y justamente ahí vendrá la consulta, ¿no, profesor? ¿Cómo es que yo puedo practicar estos principios de diseño, ¿no? Justamente es visualizando, viendo, interactuando con webs, ¿no? Como ustedes utilizan redes sociales, pónganse a analizar sus redes sociales, qué principios podemos evidenciarlo, ¿no? Ingresen, por ejemplo, no sé, tienen Facebook, tienen Instagram, quizás tengan Twitter o llamado X, TikTok, Discord, Slack, etcétera. N cantidad de redes sociales que ustedes utilizan en su día a día, ya sea de manera personal o para el trabajo, eh, revísenlas, ¿no? Y vean, ok, ¿qué principios aquí yo aplico? Por ejemplo, en Gmail, ¿no? ¿Qué principios se pueden aplicar en Gmail? A ver, vamos a ver, quizás acá alguna, a ver, Gmail, vamos a ver si me muestra alguna imagen. Imágenes. Perfecto, esta imagen. A ver, a ver, a ver, a ver, uy, no se está descargando. Ya. Listo. Si nosotros vemos esta imagen de Gmail, aquí hay un botón grande que dice Compose o redactar o escribir. Si nosotros le hacemos clic, sabemos que se va a abrir una ventana para redactar un correo. ¿Ok? Entonces,
Ese es un principio de qué? De visibilidad. El usuario se le abre su correo de Gmail, sabe que al hacerle clic a ese botón, se va a abrir una ventana, es inclusive predecible también porque sabe que se va a abrir una ventana. Es un botón grande que está a simple vista para escribir justamente correos, ¿no? Y ahí está un ejemplo de Gmail, ¿no? La forma de practicar justamente estos principios es viendo en diferentes webs que nosotros utilizamos a diario. Algunas van a cumplir los 5, otras no. Otras van a cumplir quizás uno, dos, tres, cuatro, etcétera. Y demás, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros enviamos un correo, nos muestra un mensaje abajito, ¿no? Aquí en letras negras, si no mal recuerdo, que dice mensaje enviado. ¿Ese qué principio es? Cuando enviamos un correo y abajo nos dice mensaje enviado. A ver, por el chatcito me comentan, ¿qué principio es cuando me dice mensaje enviado? Ok, Juliana nos comenta que es feedback. ¿No? A ver, vamos todos, hay que participar. ¿No? ¿Qué principio es cuando nos dice mensaje enviado? ¿No? Cuando redactamos un correo. Jenny también nos comenta feedback, Sergio feedback, Eileen también feedback. Exacto, ¿no? Es feedback. ¿Para qué? Para que nosotros ya sepamos que hemos enviado el correo de manera correcta. Se ha enviado el correo de manera correcta, ¿no? Inclusive hay otros, me parece que inclusive aparece cancelar el envío, si no mal me equivoco, en Gmail en ocasiones. Ese es otro principio más. Es un principio de evitar, el de evitar errores, el, el de evitar que los usuarios cometan errores. Como les comento, nosotros ahorita solo estamos viendo 5 principios, pero existen muchos más. ¿Ya? Existen muchos más principios, pero al menos 5, estos 5 que son, considero los más básicos y hay que comprenderlos, entenderlos, ya cuando quizás queremos profundizar más en este tema de diseño e interacción, vamos a ver muchísimos más. Ok, inclusive hay diseños de, principios de accesibilidad todavía. Listo, ¿no? Esos temitas no los hemos tocado, pero existen también. Como les comento, los 5 principios que hemos visto hoy día no son todos, hay más. ¿Ya? Pero estos 5 al menos nos sirven como una introducción a lo que vamos a ver. Listo, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, nosotros podríamos tener otra ventanita. A ver, le voy a dar acá un backup. Mm, voy a abrir otra ventana. Listo, ¿no? Y lo arrastro, ¿no? Esta herramienta nos permite arrastrar. Y, por ejemplo, voy a seleccionar ahora lo siguiente, ¿no? Un tab. Y aquí ya tengo tabs, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo puedo aumentar la cantidad de tabs, si justo, ¿no? Me parece que propiedad, a ver, propiedad me parece que estaba anteriormente en la cantidad de tabs. No sé si ya lo habrán quitado. Mm, parece que lo quitaron, ya. No, pero podemos agregar más tabs si nosotros quisiéramos. ¿Eh? Entonces tab 4, etcétera. Y de esa forma hacemos como eso es lo que estamos haciendo ya como tal, son mockups, porque aquí ya hay color. ¿No? Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, una imagen, yo me voy a más resultados y aquí está. Arrastro y expando. Esta es una imagen, por ejemplo, yo quiero texto. A ver, vamos a ver texto. Texto casi creo que tenemos que escribir. Listo, no quita. No, este es un heading. Read on. A ver, vamos a escribir. Aquí está, texto. ¿No? Y aquí nosotros, ¿no? Escribimos, ¿no? Es es mi primer texto en el Macap. Listo. Listo. ¿No? Ahí podría ser una opción. Y empezamos así a poder empezar a crear nuestros mockups para tener ya como referencia, ¿no? Recordemos, en la arquitectura de la información nosotros ya tuvimos que haber hecho nuestro sketch y nuestro wireframe. Desde el wireframe podemos pasarlo a un mockup.
Un markup ya tiene colores, se acerca un poquito más a lo que va a ser el resultado final, ¿no? Inclusive, este elemento de aquí es más representativo para un wireframe, ¿no? Aquí, si quisiéramos, podríamos poner ya la imagen, ¿no? Lastimosamente, este software sí tiene esa limitación de la imagen, pero nos sirve igual para representar. Pero quizás también venga la duda, ¿no, profesor? Voy a diseñar una aplicación la cual tiene un texto muy largo, ¿no? Y aún quizás no se ha determinado cuál es el texto. Ok, si no se ha determinado, nosotros podríamos utilizar lo siguiente, Lorem Ipsum. Quizás lo han escuchado. Esto nos genera texto, ¿ok? Lorem Ipsum. Ok, les voy a enviar igualmente el enlace para que ustedes lo puedan tener y revisarlo posiblemente. Listo, ¿no? ¿Y cómo se utiliza el Lorem Ipsum para generar texto? Nos vamos a dirigir aquí, en la parte de abajo. Le vamos a dar clic a Paragraph, acá dice la cantidad de párrafos. Ok, y aquí nos dice, ¿quieres que tus párrafos inicien con Lorem Ipsum? Yo le voy a dar que sí. Ok, porque al final es un texto de prueba se le suele llamar a esto. Le doy clic a Generate Lorem Ipsum. ¿No? Inclusive esto luego nos va a servir para, em, cuando estamos haciendo nuestros prototipos, ¿no? Porque hay casos en que cuando aún así estemos haciendo el prototipo, el texto aún no esté preestablecido, predefinido, ¿no? Y bueno, para nosotros tener algo de referencia, podemos seleccionar, ¿no? Yo puedo copiarme todo esto, me dirijo a la web y lo puedo pegar acá. Listo, ¿no? Ya es cuestión de darle un poquito de formato, quizás acá, un poquito de formato, e inclusive recortarlo, ¿no? Para que no sea tan largo, quizás hasta acá nada más. Y le empiezo a dar ya formato, ¿no? Acá y acá. Listo, ¿no? Ya le voy dando formatito a mi elemento, ¿no? Aquí yo sé que va a haber un texto muy largo, pero aún no sé, ¿no? La persona encargada, el redactor, etcétera, quizás todavía no lo tiene listo, pero aquí ya nosotros ya tenemos un texto preestablecido, ¿no? Aquí para no perder la consistencia, tab 4 y tab 5. Listo, ¿ok? ¿No? Y aquí tenemos la barrita para deslizarnos, ¿no? Si quisiéramos. ¿No? Aquí tenemos entonces elementos de botones, de textos, inclusive imagen sí le podríamos pegar, me parece, de manera directa. Copiar imagen y yo le pego. No, no me está permitiendo. Copiar imagen. No, no me está permitiendo el copiar imagen, ¿no? Pero igual, este elemento de aquí, como les comento, ya representaría una imagen, ¿no? Esto generalmente se utiliza, pero más en wireframes, no tanto en mockups. En mockups ya como tal imágenes deberíamos poner, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, hay colores en los botones, ¿eh? Ya también tendríamos que poner algunos colores en los botones. En los wireframes todavía no se ponía, en este caso, colores, todo tendría que ser a blanco y negro. Y aquí, por ejemplo, ahora vamos a poner un notification, ahora vamos a ver si en este elemento de notificación, un alert, a ver, alert, mm, a ver, una alerta, mm, bueno, aquí me muestra alertas así, mm, ya, son alertas, aquí está, listo, ¿no? Aquí está. Por ejemplo, ¿no? Si yo sé que, entonces, ¿cómo diseñaría esto? Esta interacción de feedback. Duplico con control D, selecciono y control D, lo arrastro aquí abajo y yo digo aquí, ¿no? Arrastro aquí esto. Anti-clic y le voy a dar clic hacia atrás. Listo, ¿no? Selecciono el mensaje hacia adelante para que esté sobre todo el texto y aquí le pongo, ¿no? Eh, Inclusive lo que puedo hacer es lo siguiente, elimino el botón. Listo, porque al final es un macabí que acá decimos, ¿no? Se guardó con éxito.
éxito, ¿no? Y aquí conforme se me ocurre, ¿no? Y aquí mensaje, listo, ¿no? Y así diseñaríamos el mockup, diríamos, ¿no? Ok, vamos a seleccionar esta pantalla y diríamos, ¿no? Que de esta pantalla va a venir acá. Esto es la pantalla uno y esto es la pantalla 2. Cuando el usuario le va a dar clic a guardar, va a aparecer este mensaje. Y así ya nos vamos dando una idea de cómo va a quedar al final nuestro prototipo, ¿no? Porque aquí, obviamente, cuando le doy clic a guardar, no va a suceder ninguna acción. ¿Cuándo va a suceder ello? Cuando ya estemos haciendo un prototipo, ¿no? Que justamente es la sesión de la siguiente clase. Ok, listo, ¿no? Y aquí podemos interactuar con N cantidad de elementos que tiene. Acá hay otro tipo de alerta, ¿eh? Este es otro tipo de alerta, quizás un poco más similar a lo del correo, ¿no? Que cuando le dé clic guardar, aquí abajo me aparezca un mensaje, ¿no? Se guardaron los cambios, ¿no? Existe N cantidad de alertas. Ok, pero hay que tener en cuenta, si yo voy a utilizar esta alerta, que solo aquí abajito me van a mostrar así, no se guardó, se eliminó, se envió y demás, yo ya no puedo utilizar esta otra alerta. ¿Por qué? Porque ya no sería consistente. Yo ya no sería consistente, estaría violando un principio el principio de consistencia justamente del diseño de interacción, ¿no? Entonces yo tengo que definir qué alerta voy a utilizar. Esta alerta de acá, esta alerta o esta alerta de acá. Existe N cantidad de alertas, N cantidad de formas de hacer las cosas. Yo tengo que decidir cuál utilizar y la que utilizo, hay que tener en cuenta que yo tengo que utilizar por el resto de la aplicación, el resto de la web. ¿No? Aquí, por ejemplo, si yo vuelvo a buscar botón, yo aquí tengo otro tipo de botón. Entonces yo tengo que definir qué botón voy a utilizar, ¿no? En este caso, yo solo voy a utilizar este. No puedo utilizar un botón en esta pantalla y luego otro botón en la otra pantalla. Igualmente, no puedo utilizar una alerta en una pantalla y en otra pantalla otra alerta. Ya no soy consistente con mi diseño. Entonces tengo que ser consistente para poder realizar todo este proceso de la creación de mis mockups, ¿no? Y bueno, como les comentaba, yo les invito a que ustedes puedan poner en práctica todo lo que estamos viendo en este curso, ¿no? Desde la parte de investigación, su arquitectura de la información, que ya logren hasta sus wireframes, y ya justamente en este tema de diseño de interacción ya puedan realizar quizás sus mockups, ¿no? Para que ya tengan idea, porque se comprende que a este punto ustedes ya tienen una idea de cuál es la solución que van a plantear justamente a ese problema, a esa necesidad que tiene el usuario, ¿ok? Y a partir de ello ya se realiza el mockup y después del mockup ya pasaríamos al prototipo, ¿no? Que es justamente lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Eh, Muy bien. No sé si hay alguna duda sobre este tema de diseño de interacciones o está todo claro. A ver, me comentan, está todo claro. No sé. Ujú. Sí, sí, sería, la mayoría de webs que nosotros vamos a visitar es generalmente en, en inglés. A ver, un botón, a ver, vamos a ver. Sí, no, sí, sí acepta texto en español, ¿no? Sí, sí acepta, a ver, alerta. Sí, sí está aceptando. Ajá, sí acepta, ¿no? Pero mi recomendación es que también lo pongan en inglés para que ustedes practiquen, ¿no? Porque sí está, ¿no? Archivo, editar. Ajá, sí, sí está. Ujú. Ya ustedes acá igual lo pueden ya empezar ¿no? Aquí, título de la ventana, un título de la ventana, ¿no? Que ustedes ya lo puedan empezar a diseñar. Ujú. Listo. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Listo, ok. Genial. Coménteme, entonces si se está comprendiendo, está todo claro, ¿no? Por el chatcito, sino un likecito, ¿no? Como el emoji, ¿no? A ver, coménteme, ¿se está comprendiendo entonces todo por la sesión del día de hoy, que es diseño de interacciones? Como hemos visto, como les vuelvo a repetir, esto es solo la... Genial, genial. Genial, Jonathan, genial. Ajá. Esto es solo una pequeña introducción, ¿no? Al tema de diseño de interacciones. Hay muchos más principios, pero ya al menos ustedes ya conocen algunos y a partir de ahí ya pueden introducirse mucho más a profundidad en estos temas. Listo, perfecto. Y también Briseida nos comenta, claro. Perfecto, muy bien.
Entonces, eso sería todo por mi parte. Entonces, les dejo con Arnold, le doy el pase a Arnold para que pueda él cerrar la sesión.